y fue el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, escenario cultural de radio nacional e internacional, el espacio respetado y querido por Medellín y en el cual se fundió saber, arte, música, literatura, el esplendor de las ciencias sociales, la filosofía, la política nacional, con todas sus aristas, pero siempre avivando el debate y cumpliéndose la meta del empoderamiento de la sociedad en todas estas expresiones y posibilidades de acción participativa, dando cabida, como es obvio, a la política, dada su naturaleza y misión de conducir las relaciones entre el Estado y la sociedad, el Estado y los pueblos, generando unas veces o reproduciendo cultura otras tantas. Los conceptos de memoria, identidad e integración cobran entonces, para el trabajo que proyectamos a finales de los 70 y los 80, y a partir de nuestra filosofía, una categoría especial influenciada por los diferentes tonos y momentos del debate histórico devenido de la coyuntura que vivían los procesos de liberación de África, Asia y América Latina en los 70, la cultura a fines de los 70 y la década de los 80 adquiría otro aliento que no podía ser soslayado por quienes teníamos a cargo la empresa cultural del país desde nuestras regiones. Nos jugábamos la necesidad de introducir una pedagogía que impulsara el reconocimiento de nuestras potencialidades, la capacidad transformadora, las posibilidades de establecer el diálogo edificante con otras culturas internacionales y buscar encuentros de saberes en la salud, la historia, la filosofía, la psicología, la antropología, la matemática, física, biología, ciencias básicas y aplicadas, artes, música, literatura, danza, artes escénicas, plásticas, conexión con circuitos internacionales del conocimiento, entre muchos otros. Y de esa manera se iban forjando identidades, se iba construyendo y reconstruyendo historia, se iba reafirmando conscientemente el valor de la memoria, el valor de lo diverso, el reconocimiento endógeno y exógeno de la perspectiva particular de la realidad, de las prácticas cotidianas y sobre todo la valoración del hacer en todos los campos de la vida social en función de su potencial contribución creativa a la cultura universal, lo cual se debe construir en la razón prístina de la promoción y el hacer cultural, todo lo que nos acerque a lo universal. En toda esa concepción de cultura abarcadora, holística, de esencia humanista, y en la cual la idea es hacer consciente al individuo y al colectivo de su condición humana, pero lo fundamental, el reconocimiento de su humanidad común, tal como lo expresa el filósofo francés Morán en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. La pregunta obligada a un promotor y hacedor de cultura, y la misma que tendrá que hacerse él o ella misma al final de su tarea, es si su acción contribuyó a que todos los públicos locales, regionales, nacionales e internacionales que se involucraron en su tarea y en nuestro caso en esos 15 años de acción educativo-cultural de la Universidad de Antioquia, si esa tarea incidió en introducir el pensamiento complejo, ese que nos permite entendernos como unidad contextualizada, situada en un universo y como expresa el maestro a la vez que separada de él, como también capacitada para responder a las siguientes preguntas: ¿quiénes somos? ¿En dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? En ese punto de mi intervención, en este punto, vale la pena hacer una breve síntesis de las acciones que entraron a consolidar el concepto cultura involucrado en la trilogía Memoria, Identidad e Integración. Dedicamos 15 años a esa labor cultural desde la Universidad de Antioquia, conscientes de la importancia que tienen para una ciudad estos espacios universitarios alternativos, cuando ellos se desenvuelven de manera regular y formal
y siempre buscando la meta de elevar la autoestima de los públicos al tenerlos en cuenta, compartir con ellos el amplio espectro universal de la cultura. Los martes del Paraninfo y Voz Viva de Colombia se convirtieron en cátedras abiertas para una especie de universidad libre que logró públicos cautivos y que contribuyó al posicionamiento internacional de la Universidad de Antioquia y de la ciudad. Debo dar fe del apoyo irrestricto a nuestro quehacer de toda la sociedad, porque supimos hacer propia de todos los actores la tarea que desarrollábamos, porque nunca minimizamos el nivel intelectual de nadie, nunca nuestra relación con los públicos no estableció barreras de poder, y porque todos estuvimos involucrados en las demandas políticas, académicas y sociales de la época, y por ello éramos estudiantes reivindicando derechos, hacíamos parte del profesorado en sus mismas luchas, éramos actores sociales clamando contra todas las violencias, éramos puente para que actores excluidos del debate nacional expresaran aquí sus angustias y dieran a conocer sus demandas. Fuimos, diría yo, hasta temerarios, pero absolutamente leales a la ley, a la verdad y al respeto por el otro. Considero que memoria, identidad e integración sí fueron una trilogía que nos posibilitó aciertos, y el mayor, que fuera tarea colectiva de crecimiento común, absolutamente humana, fundada en valores democráticos y obvio de perspectiva universal. Esta es más o menos la sustentación teórica de ese quehacer de la universidad. Ahora me preguntaban cómo hicieron ustedes para tener aquí tanta gente tan reconocida, tan importante, de dónde se sacaban los recursos. Y entonces, antes de yo hacer un recuento rápido, descriptivo de todas las tareas que hicimos y que responden a esta sustentación teórica, les digo, tuvimos gobernadores cultos, tuvimos alcaldes cultos, tuvimos un momento histórico en donde la universidad se debatía con principios, en donde se veían claramente las distintas tendencias políticas en función de un ideal común. Eso solamente fue lo que nos llevó a nosotros a hacer una tarea no tan compleja como seguramente ahora hay que hacerla. No digo que no haya mucha cultura, pero creo que sí es buena la reflexión y la autocrítica frente a lo que el escenario común nos está mostrando a quienes somos hacedores y promotores culturales. ¿Qué hicimos entonces nosotros para ser leales a estos principios? Llegamos a una universidad que venía desde 1800, de 1800, ¿qué fue la universidad? 1803. No teníamos archivos, no teníamos memoria reflejada en documentaciones, y entonces dijimos, bueno, el hacedor cultural, el promotor cultural tiene que partir de una base sólida. Nos dedicamos a una tarea para mí histórica, y fue recuperar esa memoria, dándole participación a extensión cultural, participación a todas las facultades de la universidad, y poniéndonos todos en colectivo en una tarea de tratar de hacer una historia de cada una de las dependencias de la universidad en la cultura. Bueno, esto fue una tarea de un año muy virtuosa, muy incluyente, y luego eso lo sintetizamos en una exposición que se llamó El trabajo en la universidad, para lo cual los gobernadores de la época participaron económicamente, participaron con su presencia, participaron en todo momento, y se hizo esta exposición, y eso nos sirvió a nosotros de base para hacer una planeación estratégica de qué íbamos a hacer, a partir de eso, qué íbamos a proyectar, qué íbamos a hacer más en extensión cultural y en la universidad por el desarrollo de la cultura.
Ya se había creado el programa Martes del Paraninfo, el doctor Sanín Echeverry, que fue rector de la universidad, pero en ese momento estaba muerto. Fueron 10 años muertos, no, el Paraninfo no estaba proyectando absolutamente nada. Revivimos los Martes del Paraninfo y fue realmente excepcional ver que el Paraninfo se vestía con la presencia de figuras importantísimas en el campo, por ejemplo, de la literatura, como herramienta para la construcción de memoria colectiva. Desfilaron por esa cátedra de los Martes del Paraninfo Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Mario Benedetti, Jorge Ibargüengoitia, Elena Poniatowska, Nicolás Guillén, Manuel Cofiño, Onelio Jorge Cardoso, Pablo Armando Fernández, Lisandro Otero, Luis Suárez Díaz, Eliseo Diego, Manuel Puig, Eduardo Adrián, Eduardo Galeano. No se quedó un solo personaje de esta importancia latinoamericana sin pisar el Paraninfo. ¿Y ustedes cómo hacían? Es que los gobernadores, repito, eran gente culta y sentían que era un honor grande el traer acá a esas figuras. Entonces, cada que nosotros proponíamos un programa de esta envergadura, los gobernadores estaban listos a apoyar, el alcalde estaba listo a apoyar, y juntos la gobernación, la alcaldía y la Universidad de Antioquia caminando, promoviendo, reconstruyendo, recuperando memorias, mostrando el movimiento de unidad latinoamericana, cómo se estaba forjando y cómo podía la ciudad y cómo el departamento, cómo podía entrar también en esa misma onda de construcción de unidad. No se quedó un solo escritor colombiano sin pisar el Paraninfo, y no se quedó ninguna de la memoria de esas presencias sin una publicación. Entonces publicamos, trabajamos por ciclos de conferencias con la participación muy dinámica de las facultades, por ejemplo en psicoanálisis, psiquiatría, psicoanálisis, en neurociencias. Traíamos a lo mejor nuestro local, nacional, pero también traíamos siempre mínimo una voz internacional de mucho valor, pero no como un espectáculo, porque esa gente no vino aquí solamente por el espectáculo de tener a Ernesto Sábato, a Jorge Ibargüengoitia, no, ellos venían, pero detrás de eso la acción cultural iba más lejos, y era que los convertíamos a esos personajes en padrinos de una o dos actividades para desarrollar al año siguiente. Y entonces ellos nos conectaban con otros escritores de su país, los académicos y los científicos con circuitos internacionales del conocimiento, y entonces era una labor permanente y no simplemente la cultura espectáculo. Bueno, fue tan interesante esto. Cuando yo hablo de memoria, identidad e integración, no lo hago únicamente como un discurso, no, fue una acción. Es que nosotros como Universidad de Antioquia nos vinculamos a ese movimiento importante de liberación de América Central, y entonces nosotros participamos en un evento importantísimo, Centroamérica y el Caribe por la Paz, y el gobierno nacional, el doctor Belisario Betancur, fue otro de los grandes aportantes al desarrollo cultural del país, pero específicamente con nosotros. Fue un aliado incondicional. Ese evento Centroamérica y el Caribe por la Paz, que no creo que desde hace una década, en fin, se pudiera haber hecho, ahora, nos patrocinó la venida de los líderes más importantes e intelectuales de Centroamérica y el Caribe, y nos tomamos el pueblito paisa, nos tomamos los hoteles, nos tomamos todo, hicimos un evento donde participó
toda América Latina tomándose a Medellín, con conferencias, con conciertos, artistas, en fin. Obvio que este es un trabajo duro, pero un trabajo que cuando se muestra la trascendencia de él y el potencial beneficio para la cultura de la ciudad, la cultura del departamento y del país, con seguridad que va a encontrar adeptos. Se estableció uno de los problemas para mí más grandes que tienen los escritores colombianos, que para ellos a lo mejor no es problema porque ya se volvió costumbre. Para un escritor dedicarse a hacer una novela tiene que sacrificarse demasiado. Pues yo pienso que no somos lo suficientemente generosos para ayudarles a ellos con una beca, en fin, para que hagan si cada universidad patrocinara cada año un escritor para que se dedique única y exclusivamente a escribir, sería todavía más prolífica la obra literaria. Creamos la primera beca para el fomento de la literatura. ¿Cómo la creamos? La universidad no tenía dinero, pero nos aliamos a Colcultura de la época con Gloria Sea y nos aprobó la primera beca. Tuvimos 5 ediciones de 5 escritores importantes colombianos, cada uno hizo durante un año con un salario en esa época muy bueno, unos honorarios muy buenos que les permitió dedicarse tranquilamente a escribir. Después, uno de los problemas que tiene esta tarea de la cultura en nuestro país es que, como todas las actividades de Colombia, se está aplastando, se está cortando el proceso de desarrollo cultural. Y entonces esa beca, ya, yo no sé si todavía existirá o si la siguieron, pero de todas maneras es muy importante, fue muy importante esto. Me quedan 2 minutos, entonces en esos 2 minutos les digo que creamos el taller de escritores dirigido por Mario Escobar Velázquez, el taller para niños literario, se creó el museo histórico aquí mismo en el Paraninfo, se creó aquí la librería universitaria en el Paraninfo. Eso también yo creo que se perdió, no sé, o si ya volvieron a trabajarla. Bueno, y muchas cosas, muchos proyectos más, pero no aislados, sino que todos correspondían a toda una unidad que pretendía precisamente establecer un lazo muy fuerte entre esa tríada que les dije yo de memoria, identidad e integración. Luego nos fuimos para el exterior y desde el exterior continuamos esta tarea. Esto, les digo yo, es para reforzarles el tema de la integración y establecimos proyectos muy importantes de unidad entre Colombia y en este caso fue Cuba, porque trabajé 20 años unida al Ministerio de Cultura de Cuba y publicamos muchos libros de colombianos, diálogos entre los escritores colombianos, becas internacionales, etcétera, etcétera. Termino diciendo lo siguiente, el Paraninfo no ha dejado de ser el alma mater, no ha dejado de ser el templo de la cultura, y aquí estamos presentes para unirnos en esa rueda de inteligencia que son todos ustedes, tratando de proyectar desde el Paraninfo y desde otros escenarios la cultura. Yo los felicito y aquí estamos para aplaudir, para conversar y para tener más tiempo para que nos sentemos a proyectar más cosas. Muchas gracias, Luz Helena, gracias por haber traído esas voces universales a el Paraninfo, a la ciudad, voces que reposan en la emisora cultural Sistema Radio Educativo y que siguen vivas en esta Casa del Conocimiento. La política pública, en este caso en la cultura, podría traducirse como el sentido de lo público. Es la pregunta que le hacemos a continuación a Marta Elena Bravo, a quien invito ya
a que se tome la palabra, y recordamos que hay unos tiempos que estamos manejando a través de una campanita que sugiere la culminación de ese cronómetro, y cuando se cumplan los 17 minutos pues tocaremos la campana para advertir de manera muy sutil que ya el tiempo está terminado. Buenos días, amigos todos. Especial saludo al señor vicerrector, a la representante de Cultura Ciudadana y a Gisela y Óscar, que lideran estos proyectos desde la universidad, que han sido en realidad un faro y siguen siendo un faro para ese deber ciudadano que tenemos de velar por el corazón de la ciudad, que es nuestro centro. Quisiera simplemente plantear alrededor de la pregunta que me hicieron 3 cosas que creo que nos aclaran por qué estamos y por qué tendremos que seguir estando. En primer lugar, es el activo que la ciudad tiene en procesos participativos. En segundo lugar, es la construcción de la ciudadanía cultural como una práctica que es fundamental. Y para terminar, la concepción y construcción de lo público, que es una tarea urgente, no solo para el proyecto Centro de Medellín, sino para el país, y para establecer los límites entre lo público y lo privado. Me excusan, pero he tenido una afonía fuerte. Bueno, yo quisiera tener el trasfondo de las palabras de 2 personas, líderes y pensadoras, que me parece importante resaltar aquí. El primero es el de Beatriz Restrepo Gallego y el segundo es el de la líder del proyecto, Gisela Posada, cuando hace la traducción de todo lo que ustedes han trabajado en este proyecto. Beatriz Restrepo ha hecho de su vida una pedagogía de la educación y de la cultura permanente y una pedagogía de la región. Yo quiero unirme al reconocimiento que recientemente le hizo la Sociedad Colombiana de Filosofía en el Congreso Nacional en Bucaramanga, porque Beatriz Restrepo en realidad es pensamiento hecho acción. Ella, en 2 bellos textos a los cuales me referiré, uno que dice: en política casi todo se ha descubierto ya, un comentario sobre Aristóteles, y otro sobre unos ensayos que que se le publicaron sobre educación ética y política, va a iluminarnos también en esta reflexión. Dice Beatriz: la dimensión ética de la vida política viene definida por la naturaleza misma del hombre. Es el único ser dotado de palabra con la que nombra lo justo y lo injusto, y por lo que se constituye como ser político. El papel de la palabra no solo es central en la actividad política en términos de la capacidad deliberativa de la Asamblea de los Ciudadanos, sino también en la vida moral, pues mediante ella como se define lo que la realidad hace en términos de lo justo, lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Por eso el discurso en el ágora, la posibilidad de acordar y disentir en términos morales, es el centro de la vida política griega, y la formación en el lenguaje, el centro de la educación. Este es un comentario con base en los textos de Aristóteles sobre la política, pero que me parece absolutamente pertinente. Este lugar especialmente, y el centro, puede ser un ágora ciudadana, un ágora de convocatoria y un ágora de encuentros ciudadanos que nos permitan construir verdad, ciudadanía y formas de habitar creativamente la ciudad. Ahora me refiero a Gisela, porque Gisela recoge en una de las publicaciones de este importante proyecto,
Yo creo que el pensamiento de todos ustedes, cuando dice en un editorial del texto Cultura al Centro, dice: el centro de Medellín, aún con sus fragilidades, se ha ido constituyendo en ese lugar que parece devolver esa noción de ciudadanía ya perdida y el derecho de habitar un territorio con vocaciones naturales para la poesía, la música, el teatro, la palabra, el debate, el café, la gastronomía, la pizza, el parque, la calle, lo cual hace que ese es el lugar desde la cultura, donde la cultura batalle y abra puertas con vocación para lo público y que éstas permanezcan abiertas. Y ese es el centro que desde aquí se oye, el centro que aquí entran sus voces y sus creaciones. Fue muy grato, maestro Fruco, oírlo ahora precisamente porque usted es una expresión del centro, una expresión de la vida, de la dinámica del centro. Usted y muchos de los artistas que están aquí, especialmente los de teatro, que se la han batallado por el centro, hacen esta cultura viva en la ciudad y hacen del centro un corazón de la ciudad. Ahora, con este contexto, quiero resaltar los 3 puntos que les anuncié. El primero de los puntos es el activo cultural con que contamos en procesos participativos. Este plan de desarrollo que se propone para el centro de Medellín tiene un fundamento muy enjundioso y me gusta utilizar la palabra enjundiosa, que es muy nuestra, porque es verdad es rico en procesos participativos, en procesos de manifestaciones de expresiones artísticas, que es la manera como los creadores habitan y expresan su participación en el centro, en planes de desarrollo generales para la ciudad, en planes de desarrollo para el departamento, en planes zonales para los barrios que habitan la ciudad también, tan importantes, en planes corregimentales, que han podido en realidad construir un proyecto cultural importante y que continúa, porque en realidad tenemos que pensar la cultura en términos de procesos que van continuando, se van recontextualizando, se van reformulando con las dinámicas ciudadanas, con las nuevas sensibilidades que van apareciendo. Entonces, este activo cultural es supremamente importante y eso nos permite en realidad nuevos diálogos, resignificar memorias, replantear nuestra manera de habitar la ciudad. ¿Qué ha producido todo esto? Ha producido ni más ni menos que el ejercicio de una ciudadanía cultural. El término en realidad viene manifestándose en el discurso político, en el discurso cultural, sobre todo a partir de los años 90, pero la ciudadanía cultural, después de haberla vivido, y yo como ciudadana, que les hablo no como académica, sino más bien como ciudadana, creo que hemos percibido los ciudadanos de Medellín que somos ciudadanos activos. El ciudadano cultural, ¿qué es? Es un ser que se relaciona con los demás, se comunica, se reconoce en la alteridad, establece lazos, ejerce la civilidad, participa en proyectos comunes, expresa cultura al crear y construir referentes de identidad y patrimonio y así construye democracia. Ser ciudadano cultural es partir de un concepto ético, político, estético que implica considerar el territorio y en este caso la ciudad, el centro, como un bien cultural. Con este ejercicio de ciudadanía cultural nosotros nos enfrentamos a un concepto que además de concepto es una construcción permanente, lo público. Cada vez está más al orden del día en el discurso político, para bien y para mal, porque la tergiversación de lo público, que lo vemos a diario con la corrupción precisamente, nos está interrogando. Pero lo público es que
lo que nos atañe y nos beneficia a todos. Ya filósofos de una manera inclusive muy simple, filósofos tan grandes de la política, de la ciencia política como Hannah Arendt, nos hacen los llamados a que comprendamos esa noción de lo público que nos implica un cuidado, lo que no puede confundirse con lo privado. Es lo que está pasando actualmente, el doloroso y vergonzoso gran problema del momento que todos los días vivimos en los diversos espacios y obviamente resaltado por los medios, es esa tergiversación y ese trastoque de lo público y lo privado. Pero lo público es lo que a nosotros nos atañe como bien de la sociedad. Entonces, la cultura es un bien público, es un bien que se construye para que todos podamos ejercer el derecho a la cultura, ser ciudadanos culturales e instalarnos en un entorno territorial, con el contexto de territorio cultural, ejerciendo nuestros derechos culturales y también los deberes culturales que nos implica vivir con el otro. Es que lo público nos reafirma el concepto de vivir siempre en relación con el otro, que es una manera verdaderamente maravillosa de habitar una ciudad, y que en estos encuentros que ustedes han hecho aquí y que me alegra mucho ver diversos actores de esta ciudad que se la juegan en realidad por el centro de Medellín, practican, que es vivir con el otro, vivir en relación, hacer obviamente un ejercicio de su libertad creativa, de su libertad de pensamiento, de su libertad ciudadana, pero siempre en relación con el otro, lo cual, si bien nos concede derechos culturales, también nos implica deberes. Me parece muy bonito, y aquí quiero hacer una alusión a que en este momento que estamos hablando nosotros hayamos coincidido con un momento clave para el país. Por un lado, dolorosísimo por los eventos de corrupción que todos los días estallan en una y otra parte del país, pero por otro lado, esperanzador, como la instalación ayer de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad que se la apuesta del todo por la construcción de paz en este país, que es un proyecto que nos está demandando y que en este centro es muy importante que la tengamos en cuenta. Aquí tenemos por un lado el Museo de la Memoria y las víctimas en realidad alrededor del Museo de la Memoria, porque también esas voces que se fueron violentamente nos están demandando y nos están interrogando directamente por la construcción de esa ciudadanía, para que la muerte de ellos no haya sido una muerte inútil y una muerte del ciudadano anónimo. Simplemente se ha muerto el ciudadano cultural que habitaba una ciudad, y es muy importante que nosotros las tengamos en la mente. Termino mi exposición diciendo cómo es en esa imbricación de lo que es la participación, ese activo que tenemos de procesos participativos, de ejercicio de la ciudadanía cultural y de construcción de lo público como lo que nos corresponde como bien a todos. Nosotros estamos haciendo un ejercicio, y no me canso de reiterar, ya lo he hecho en otros escenarios, ético, estético y político. Ético en cuanto nos comprometemos con la construcción del espacio de todos, dentro de la construcción de nuestros valores y la construcción de nuestro relacionamiento con los demás. Estético porque estético nos muestra ese asombro ante el mundo, ante la ciudad, ante el centro, que en este momento es el objeto de nuestro trabajo, que nos hace precisamente vincularnos con él a través de la creación y de las memorias. Y un ejercicio también político, porque hacemos en realidad de este centro
un ágora permanente donde los ciudadanos se reúnen, donde se reúnen a conversar en sus diferencias, pero también en sus sueños. En estos momentos de penurias morales, y aquí utilizo la palabra del filósofo, que fue de todas maneras comentada por un gran filósofo como Heidegger, en estos momentos de penuria no hay motivo para la desesperanza, no podemos tener motivo para la desesperanza. Este proyecto que se hace aquí en Medellín, en el cual todos ustedes han participado, es un llamado maravilloso a renovar la esperanza ciudadana y nuestro compromiso con el centro. Como ciudadana y obviamente como persona que he trabajado en el sector educativo y cultural toda mi vida, yo quiero que todos nos sentamos convocados a la participación de un proyecto que sin lugar a dudas le va a dar nuevas luces a la ciudad, y que en los recorridos que se han hecho tan valiosamente, porque he leído los documentos de ustedes y he asistido a diversos foros, encontramos una ciudad viva, una ciudad que se resiste a que las fuerzas de la violencia, las fuerzas dolorosas de nuestro conflicto primen en ella, y que germine precisamente la vida como creación y como recreación de memorias. Muchas gracias. Muchas gracias a Marta Elena, esperanzador que continúen los dones de la belleza y la rebeldía intacta. Creo que es como la conclusión que nos deja también. Invito a Cristina Toro en esta propuesta inicial de pregunta también, pero no determinante. Es la sostenibilidad estética, la base para la sostenibilidad económica en cultura. Buenos días, saludos para todos. Qué pregunta, ¿no? Podría responderla con una sola palabra: no. Y hasta ahí llegaría la conversación. Nada más sostenible como hecho estético que un cuadro de Van Gogh, pero su época no lo supo y por eso no logró la sostenibilidad económica. Y al contrario, cuántas cosas que son generadoras de riqueza no aguantan la más benévola de las miradas como propuesta estética. Esta pregunta por la sostenibilidad económica es muy humana, pero también muy paisa. Lo primero que le preguntan a un joven cuando dice que se quiere dedicar al arte es: ¿y de qué va a vivir? ¿Y eso para qué sirve? Ese mismo criterio de la sostenibilidad económica ha sido uno de los motores de la destrucción de nuestro patrimonio. ¿En qué momento una ciudad como la que recibieron las generaciones anteriores a la mitad del siglo pasado, en cuyo centro convivía el sector residencial, comercial y de servicios, donde brillaron artistas de todos los géneros, una aldea culta que incluso superaba proporcionalmente la oferta de butacas para teatro de la actualidad, Teatro Bolívar 1.200 butacas, Teatro Junín 4.600, vio venir abajo todo un concepto urbanístico y arquitectónico armónico y bello, mientras se enorgullecía de su pujanza. Pensando en la sostenibilidad económica, puedo imaginarme a alguna desvalida doña Carola, recién enviudada, diciéndole a sus hijos que salieran a acomodar al lugar de esa mansión que amenazaba ruina. ¿Cómo no entender su afán de huir de ese monstruo enorme de tapias cuyos techos de caña brava se volvían sedazos de tierra con goteras a la medianoche? Cada casa derruida tiene su relato. ¿Acaso fue una reacción ante la adversidad, una manera de salir de pobres o una búsqueda ciega del enriquecimiento a toda costa? ¿Quién vivió?, pregunta la canción. ¿Acaso señorones ya jubilados, venidos a menos o a más, abandonaron esas propiedades a la ruina para que fungieran como lote de engorde, mientras se mudaron a otras zonas a olvidar entre un apartamento la época de las casas con zaguanes, patios y solares? Lo cierto es que unos y otros fueron al exilio, voluntario o no, para convertirse en extranjeros en su propia ciudad, que pronto pasó de ser bella y villa de un piso, si mucho dos,
a convertirse en una sucesión incoherente de edificios de oficinas que no supieron convivir con los usos residenciales, comerciales y culturales que alentaban la noche. Pintores, muralistas, fotógrafos, cineastas, escultores, urbanistas, arquitectos y tanta gente sensible que dejó su huella en medio de los afanes de la pujanza no fueron suficientes para detener la máquina que derrulló la antigua villa para albergar en su centro todas las contradicciones de la improvisación. Así ese centro derrumbado, cercenado en aras del progreso, cambió no solo el uso de la noche sino el del día, mientras nuevos sectores de la población se apropiaron de él y convirtieron en calles de espanto los antiguos parques, avenidas y bulevares. Ahora nos reunimos con el sector académico, representantes del gobierno local y del sector cultural a preguntarnos qué vamos a hacer con este centro y sobre todo con quién. Si no solo se trata de poner una infraestructura al servicio de la producción, sino de darle vida y sentido al uso diurno y nocturno de nuestro más importante referente urbano. Y la pregunta por la sostenibilidad económica de estos guerreros del arte que, al igual que los tantos ciudadanos que se rebuscan la vida en el centro, a pesar de su caos, cobra una nueva dimensión. Por eso prefiero cambiar la pregunta inicial por esta: ¿cuál puede ser el papel de los artistas en la vitalización del centro y cómo es posible fortalecer sus estrategias para lograr su sostenibilidad económica e integrarse a su proceso de transformación? Ojalá existiera una fórmula para resolver esta pregunta, pero agradeciendo la invitación, comparto algunas características del proyecto del Águila Descalza para tratar de comprender ese fenómeno de convocatoria del cual nosotros mismos somos los más atónitos testigos. Hablaré de estos temas: catarsis e identidad, contenidos y realización, profesionalización y alianzas. Catarsis e identidad. El Águila Descalza ha construido una dramaturgia muy particular cuya materia prima son las maneras de sentir y pensar de nuestro pueblo. Con más de 35 montajes en las últimas 3 décadas, se le ha dado estatura escénica a personajes aparentemente intrascendentes, sacándolos de su ámbito doméstico y demostrando que tienen tanto potencial dramático, trágico y cómico como los narrados por los dramaturgos de todas las épocas y orígenes. Como dice Fernando González, no pretendemos ser franceses de Bogotá, cambiarle el nombre a las cosas, quitarle el olor a los calzoncitos de la Tony. Nuestros personajes sudan, huelen, yerran, pasan por encima de las normas de las buenas costumbres, al igual que la gente de verdad que va a nuestras obras. Y eso ha generado un encuentro con el público que cada vez más se fortalece y nos asombra. Entonces aquí hay un elemento muy importante: la identidad. La gente va al Teatro del Águila Descalza a verse a sí misma y ante ese espejo que la representa puede desbordar en una cascada de risas la represa de sus lágrimas, sus miedos y sus vergüenzas, generando un hecho colectivo liberador que se potencia con la risa ajena. Ya lo dijo Zygmunt Bauman: la risa es el sumidero de todos nuestros miedos. Así, ese centro, ¿qué fue esto? Esto la volví a leer. Nuestros miedos. Es la catarsis que desde el teatro griego congrega las masas, la misma que llevó a la gente común a verse en el globo shakespeariano, la que surge noche a noche como en cualquier teatro, donde la gente encuentra en los actores la fe y el sentido de la verdad que invocaba Stanislavski. Esa ha sido nuestra manera de acercarnos, pero hay muchas más, y no solo la vía del humor conduce a un fenómeno catártico de alta capacidad de convocatoria. Los llenos completos de obras como las de la Candelaria en muchas épocas de su creación, el TEC en otras, el Teatro Popular de Bogotá, la versión de Pareja Abierta de Gilberto Martínez, tantos montajes del Teatro Petra, la oferta teatral de Casaé, La Maldita Vanidad, infinidad de obras de las que ha presentado Pequeño Teatro con su política de entrada libre y aporte voluntario, obras de culto como O Marineiro o Angelitos Empantanados en versión del Matacandelas, entre muchos más ejemplos, hablan de las diversas maneras como una propuesta escénica puede fortalecer la sostenibilidad económica de un proyecto cultural. Contenidos y realización. Estamos en un proceso de formación conjunta de actores y espectadores con el sol a la espalda. La brecha entre los creadores que han explorado un camino en el arte y el público potencial raso es grande. ¿Cómo llevar de la mano a un público que está en la infancia del asombro? ¿Cómo quitarle el miedo a lo desconocido? ¿Cómo retar su curiosidad y su inteligencia para que se atrevan a dar otros pasos?
Cada vez que una propuesta decepciona a un espectador, el efecto repercute en todo el movimiento. Entonces hay que pisar leve en territorios minados. Para la mayoría de nuestro público el teatro es ilegible. Casi nadie podría decir si la versión X o Y de tal obra clásica o contemporánea está más ajustada a la intención del autor o si tal actor o actriz logran los matices de determinado personaje. Si no contamos con los recursos, la tradición escénica ni los referentes para abordar la gran mayoría de las obras del repertorio universal, seamos consecuentes con nuestras limitaciones. Es preferible asumir que como reyes de Inglaterra o héroes griegos tendremos muy pocas herramientas para ser creíbles y mejor afianzar la idea de que sin necesidad de coronas, ni castillos, ni abolengos, podemos rasgar el alma de nuestro pueblo con espadas que relatan nuestras propias tragedias, nuestras propias comedias, sátiras y absurdos, que de eso tenemos bastante.